Gracias, pues qué bendición estar una vez más con ustedes. Para mí es un privilegio partir el pan, Chelita, que son generales del reino, a Bianquita, pues a cada una de ustedes, a Conchita, por supuesto, Gracias. ustedes le dicen, ¿cómo le dicen? Bertita, pero para nosotros es Becky, y todas las demás de liderazgo, y ver incluso conectada por allá a Lorena, que por aquí estuvo un poquito en Dallas y la veo allá que sigue conectada, qué bendición, la que es su líder, y que sigamos extendiendo la palabra, ¿no? Este, de veras, yo les amamos en el amor del Señor, y algo que puso Dios en mi corazón, estaba, no sé si fue entre como visión o sueño, no sé, pero como a las 2 de la mañana más o menos se me vino una imagen para compartirles, y es algo muy sencillo, pero sé que es de Dios para nosotros y para afirmar tu fe. Muchos de nosotros sabemos que Dios es trino, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Dios nos creó también trinos, es decir, somos un espíritu que tenemos un alma y que vivimos en este cascarón, que es cuerpo, que es polvo, de diferentes dimensiones, unas a lo mejor más altas, bajitas, chaparritas, gorditas, flaquitas, pero finalmente eso es polvo y se va a desaparecer un día. Nos va a dar un cuerpo glorificado, pero como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que es espíritu, alma y cuerpo, nos hizo espíritu teniendo un alma y vivimos en este cuerpo. ¿Por qué te digo que es importante? Porque muchas veces hacemos énfasis tal vez en las cosas externas, eh, pero realmente Dios está haciendo un énfasis del el Espíritu de Dios. Cuando viene a nuestro espíritu, dice la palabra que se hace uno con nosotros, y toda la revelación que tú y yo podamos recibir de Dios está en el Espíritu, absolutamente toda la revelación, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que es revelatorio para tu vida y para mi vida, la impartición de Dios en tu vida y en mi vida a través de los principios de la palabra es en el Espíritu, no hay otra forma. Ahora, nuestra mente, que esa es la siguiente área, los tenemos en el espíritu, nuestra mente, que es nuestra alma más bien, que es nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Ahí es donde nosotros aprendemos los principios de Dios, aprendemos los principios de la palabra, que va renovando nuestra forma de pensar. Pero lo más importante es eso, que cuando tú estés, ya sea que estés fuera de la cárcel, dentro de la cárcel, como nos decía Becky, ¿no? En una transformación que nos ha dado ahora y que nos continúa transformando, nos continúa renovando. El concepto de que Dios se revela en nuestras vidas, tenemos que entender que la mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, yo creo que como creyentes tenemos que ser mujeres que tenemos que madurar, porque podemos conocer a personas, y tal vez tú conoces a personas que tal vez tengan 25 años en el evangelio y conocen mucha doctrina. Y es muy bueno que conozca la doctrina, es muy bueno que conozca la palabra. Es importantísimo porque tienes un fundamento. Pero pueden ser súper inmaduras en su carácter, en su forma de comunicarse. Eh, Tal vez en tu casa todavía hay gritos, contiendas, o sea, la carne a todo lo que da, ¿no? Porque no sabemos cómo controlar las emociones, no sabemos cómo controlar nuestra forma de pensar. Y Dios quiere renovar, dice la palabra, el espíritu de nuestra mente. Y obviamente Dios, como hijas de Dios, Él desea y anhela hablarnos, ministrarnos, consolarnos. Pero una de las cosas es que para que Cristo pueda funcionar como tu Señor y como tu Rey, dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es decir, es otra versión, la versión más contemporánea, pero es decir, que las batallas y los reinos se requieren de una constante comunicación con Dios, y también ser transparentes y saber cómo comunicarnos con con tus, ya sabes, si estás casada con tu cónyuge o con las personas que están a lo mejor en la cárcel o fuera de la cárcel, con familiares, porque muchas veces la escritura nos habla de tener una comunicación donde, no sé si has escuchado el término ser emocionalmente inteligente. O sea, hay gente que tal vez tienen un IQ altísimo, pero no tienen un balance y una madurez emocional. No saben cómo manejar sus emociones. Entonces son muy intelectuales, súper, como decimos en México, picudísimos, pero a la hora de tratar con el alma o con las emociones, bueno,
a -2, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Porque explotamos, les decimos, porque yo, y se arma ahí la Tercera Guerra Mundial. Entonces dice la escritura en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué el dominio propio? Porque el dominio propio eso lo tenemos que hacer nosotros. Dios no te va a dar a ti dominio propio. Tú y yo tenemos que ejercer dominio propio. Es decir, vas a gritar y dices, no, cállate la boca, no vas a gritar. Lo haces tú y yo, no lo hace el Espíritu Santo, lo haces tú y yo. Tú y yo cooperamos con Dios para que Él nos pueda hacer la transformación. Pero dice, entonces dice, porque el enemigo se anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sí, estamos en una guerra, amadas. Estamos en una guerra donde vemos muchas cosas. Nosotros que vivimos en Estados Unidos estamos viendo muchas cosas que se están moviendo acá en esta nación, como en tu nación, donde tú estés, en cualquier ámbito donde nos manejemos. Vemos que el enemigo trata de traer estrategias, planes, etcétera, en contra de la gente que amamos a Dios. Pero no es algo eh, que nos debe de sorprender, ¿verdad? Yo les decía ayer al cierre de nuestra reunión pues, de domingo, decía cómo realmente nosotras pues tenemos ahorita vida, cuánta de la gente que ha servido a Dios, por ejemplo, profetas que fueron aserrados, cortados a la mitad, tú y yo todavía estamos vivitas y coleando, ¿no? ¿Cuántas personas fueron apedreadas? ¿Cuántas personas fueron latigados? Y a lo mejor tú me estás escuchando de alguna nación o vas a escuchar este mensaje decir, pues yo estoy pasando por todo eso, me han encarcelado por predicar el evangelio, pero por lo general la mayoría de nosotras no hemos vivido ese tipo de persecución, aunque sí es parte de lo que estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los nuestros. O sea, Dios siempre tiene un pensamiento y una visión de tu vida mucho más alta de la que tú y yo tenemos. Nuestra visión muchas veces es limitada porque no podemos ver todo el panorama de lo que Dios está haciendo. Pero Dios sí, y Dios te ha dado a ti dones y talentos que solamente tú los tienes porque la gente que te rodea es la gente que tú vas a impactar de alguna forma u otra para ser de bendición. Ahora, ya cuando están en el liderazgo, podemos o traer bendición o también traer maldición porque podemos dañar a mucha gente. En el liderazgo, a mayor influencia, podemos traer gran bendición, pero también podemos traer gran daño. Y como siervos líderes tenemos que aprender a decir, tengo que aprender, sobre todo como mujeres, creo que el hombre puede a veces hacer como compartimentos y poder dividir una cosa de la otra, pero Dios nos creó a las mujeres como que todo mezclado y entonces a veces si te enojas, bueno, explota la bomba, no sabemos cómo, a lo mejor cómo contener eso. Si te irritas, no sabes qué, a lo mejor dices lo que quieres decir sin pensar la persona que está alrededor, qué tanto afectaría lo que tú y yo podemos decir, aunque sea algo correcto. Entonces, la forma como lo decimos. Entonces, por ejemplo, y es muy importante entender esto porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el rey de Siria decidió atacar a Israel? Eliseo tuvo una visión de los carros de fuego y cada vez que el rey decidía enviar sus tropas a cierto lugar, Eliseo le advertía al rey de Israel sobre los planes, porque Dios le daba revelación de lo que iba a pasar. Y para eso tenemos en el cuerpo de Cristo lo que llamamos profetas, ¿no? O sea, que son gente que puede discernir, no son adivinos, son gente que puede discernir lo que Dios está diciendo al cuerpo de Cristo. Pero el rey de Siria se enfurecía porque decía, hay aquí un bocón, hay aquí alguien que está de chismoso, hay alguien espía que está diciendo todo al pueblo de Israel. Y no era así, sino que Dios había levantado a Eliseo y le decía al rey lo que estaba pasando. Entonces, eh, lo mismo sucede con nosotros. David entendió estas cosas acerca de Dios y por eso buscaba a Dios en oración y qué bueno que estamos creciendo en la oración en los diferentes niveles y en las diferentes esferas que Dios nos pone en nuestras vidas de responsabilidades también, tanto en liderando un grupo, ya sea en una cárcel o liderando grupos de oración o enseñando o ministrando, estando adentro o afuera, no importa, pero es muy importante entender que la oración es clave, ¿no? Tenemos que ser mujeres de oración, porque si no sabemos orar y no buscamos el rostro de Dios, pues no vamos a avanzar mucho, ¿no? Todo se mueve por la oración. Pero David dice en la escritura que él había consultado a Dios, él buscaba de Dios, pero siempre le preguntaba a Dios, aunque había tenido victorias tremendas y ya tenía, se podía
se podía hacer algo muy ya habitual para él, algo muy sencillo. Dice que David consultó al Señor, esta vez debo de atacar a los filisteos, porque ya se los había entregado una vez. Sin embargo, volvió a preguntarle, Señor, ¿hago esto o no lo hago? Y entonces le dijo el Señor, ok, hazlo. Ok, la primera vez le dijo, yo te los voy a entregar. Y bueno, David buscó al Señor y Dios le dio victoria. Pero la segunda vez que iban a conquistar de esa misma forma, le volvió a preguntar al Señor. Y dice en 2 Samuel 5:23, así que David volvió a consultar al Señor. Y el Señor le contestó muy diferente de la primera vez. Le dijo, no los ataques todavía. Y ahí es donde muchas veces tenemos que aprender, como yo creo que como hijas de Dios, a pedirle al Señor instrucciones para cada cosa que hacemos, porque tal vez te cambia la pichada a otra cosa y te dice, tal vez aquí has tenido victoria por años, pero ahora no quiero que camines así, ahora quiero que hagas este cambio. Y la única forma como lo podemos hacer es si estamos escuchando al Espíritu Santo, estamos oyendo la voz de Dios, estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que ahora yo haga? Como a lo mejor, por ejemplo, hay un área en tu vida, les voy a contar algo bien chusco, porque estuve, en diciembre estuve unos días con mi mamá que vive en México, fuimos todos a celebrarle porque ya va a cumplir casi 90 años, y pensamos, pues ya, yo creo que pronto el Señor se la va a llevar, pero nos juntamos todos ahí, ya de regreso, fue nada más unos días, y de regreso, eh, eh, cuando llegué ya para llegar acá, mi nieta se había contagiado de no sé qué, y luego se la pasó al papá y el papá me la pasó a mí. Y cuando llegué acá estaba súper mal de la famosa influenza, ¿no? Y la influenza en México te pega, yo creo que, pero duro, porque literal me tiró 2 semanas. Y finalmente salí de esa. Aquí estuve haciendo un tiempo, unos días mucho frío. Estábamos haciendo unas cosas en la congregación, movimos cosas y demás, y yo recaí otra vez. Estuve 2 semanas otra vez fuera de la pisada. Y me preguntó, Becky, oye, ¿estás bien? Porque escuché que tu esposo dijo que no estás muy bien. Le dije, "No, estoy saliendo la verdad es que me pegó durísimo, ¿no? Pero yo le decía al Señor, Señor, la primera vez, pues, muchas veces tú dices algo rápido y ya, ¿no? Pero cuando te vuelve a repetir algo, a veces piensas, dices, ay, carambas, como que ya no tengo mis 20 años, ¿no? Empezamos a sentir un poquito más las cosas, los que están más jóvenes, como Bianca, o no sé, tienen más pila, tienen más fuerza, a lo mejor Dios empieza ya a trabajar un poquito más. Empezamos a decir, ok, ¿qué sigue? ¿De qué estrategias tengo que hacer para también aprender a ser efectiva y tal vez de una forma más sabia, ¿no? Entonces, David le consultó al Señor y le dijo, no, no lo hagas. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos que entender que Dios nos quiere revelar cosas y estrategias para que Él haga algo diferente. Entonces les cuento, estaba yo bien un día cansadísima, no estaba muy bien. Estaba, estaba durmiendo y sin querer hice así con la mano, ¡paz! Le pegué aquí en el pecho a mi esposo y se despertó, pues no muy contento, ¿verdad? Porque número uno le metió un susto y el pobre se asustó y se despertó así como que, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Yo lo oí pero lejísimos, o sea, yo estaba out, no sabía ni, quién sabe qué, yo me volteé y no dije nada. Al rato siento un codazo en mi costilla y en mi subconsciente yo pensé, ese se está vengando, porque, porque a lo lejos escuché que se estaba quejando, estaba yo toda dormida, ¿ok? Llega la mañana y le dije, oye, ¿tú qué onda? O sea, ¿qué pasó? Te oí de súper lejos. Me dijo, no, es que, pues tú me despertaste, me diste así, pero duro. Y le dije, ay, pues la verdad es que ni en cuenta, yo estaba dormidísima, ni. Dije, pero tú se me hace que te querías vengar. Me dijo, no, hombre, ¿cómo crees? Me dijo, lo que pasa es que te volteaste hacia mí y estabas roncando y no me dejabas dormir. Entonces te hice así para que me dejaras dormir. Entonces, cuando ya nos levantamos, ok, ay, pues perdóname, fue inconsciente, ta, 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 ta. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tal vez en tu carne o en las emociones, por así decir, puedes decir, ay, pues me molesté, pensé que me estabas haciendo la venganza, que no sé qué. Tienes que aclarar las cosas. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Si estás casada, esa escritura habla de que no te duermas con enojo en tu corazón, porque si te duermes con enojo en tu corazón o con una ofensa no solucionada, dice que le das lugar al diablo. O sea, Satanás va a aprovechar para poner semillas en tu mente, de decir,
me equivoqué, me casé con el hombre incorrecto, no, hombre, ya la regué, mira con quién y te mete cosas en la cabeza, en tu alma. Y bueno, no estamos tratando, no es un seminario de parejas, pero te la suelto por si la puedes aplicar, ¿ok? Es importante las que estemos casadas que mantengas una relación sana porque si no, no puedes avanzar mucho. Entonces, ¿por qué también es importante el ser nobles a lo que Dios nos está diciendo? Porque Dios quiere funcionar como tu padre. Ahora, muchas de nosotras venimos, yo tuve un padre, por la gracia de Dios, un padre excelente. Nosotros pues ministramos a mucha gente que viene de vidas también muy quebrantadas, con diferentes fondos, trasfondos, diferentes naciones, y muchos de ellos no tienen la mejor idea y la mejor imagen de un padre, ¿no? Pero dice en Mateo 5:45 que Dios dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea, Dios anhela tener una comunión con nosotros como Padre. Si tú eres mamá, tú te das cuenta que tú deseas lo mejor para tus hijos, sean lo que sean, estén en problemas, estén en drogas, estén en la cárcel, estén fuera de la cárcel, o sea, estén en cualquier situación, tú como mamá deseas lo mejor para tus hijos, ¿cierto? Pues lo mismo es un padre, pero nuestro Padre Celestial, que es perfecto, anhela lo mejor para ti, para mí. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, Jesús estaba hablando y le decía, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Dios quiere que tengamos esa comunión íntima en nuestro espíritu con el Padre y con Jesús, y es a través también del Espíritu Santo. Son los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tengo el tiempo para meterme en la doctrina de eso, tal vez las que son maestras ahí pueden enseñarlo, pero es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque Dios ama, te ama y Él anhela verte también con paz. Ahorita nosotros acá en Estados Unidos estamos con una situación muy difícil, como ustedes, muchos de ustedes saben, ¿no? Donde hay una persecución y Dios utiliza la persecución para traer avivamiento, siempre. Si tú te fijas en el libro de los Hechos, Él utilizó la persecución para dispersar a los judíos y tocar a otras naciones. Entonces, a veces decimos, ay, el diablo me está persiguiendo, no sé qué, pero muchas veces la persecución dentro y fuera, Dios lo utiliza para acercar el corazón de la gente a Jesús. A veces no lo vemos así, lo vemos como, no, ese enemigo, el diablo tiene la culpa, pero muchas veces Dios lo está permitiendo para extender el evangelio, porque yo creo que si los tiempos de Dios están acercando a su venida y Dios quiere usarnos, como alguien creo que Conchita fue la que mencionó, o Becky, no sé, somos embajadores, somos gente que estamos para ir y ministrar, pero también la gente que tú tocas, tenemos que prepararlas para que ellos hagan lo mismo. Y es la forma como vamos a extender el evangelio, que la gente se vea cada persona como un siervo líder, como un ministro de Dios, como un embajador, ¿no? Este, y es muy importante. Ahora, el Padre Celestial nos afirma como hijas. Eh, Romanos 8:16 dice, y el mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo asegura a tu espíritu y a mi espíritu que somos hijos de Dios. Cuando normalmente empezamos en Jesús, mucha gente o gente que apenas empieza en el Evangelio, tal vez tú, no sé, yo sí batallaba con decir, ¿será que soy salva o no? ¿Será que si pequé contra el Espíritu Santo o no? ¿Será que la gente como que batalla, verdad? Y a lo mejor tú también batallaste así como que, ¿será que de veras? O a veces haces la oración de salvación con una persona y los ves que pasan 2, 3, 5 hasta que le explicas, oye, no, si le hiciste una vez ya el Espíritu Santo entró a tu vida, tú eres salvo por la fe y ¿no? Pero mucha gente eh, no está segura de su salvación y es muy importante que nosotras como personas que ministramos afirmemos a la gente, decirle, tú eres un hijo de Dios. Si has recibido, te has arrepentido genuinamente eh, y has recibido a Jesús en tu corazón, sí tienes que guardar tu salvación con temor y temblor. Pero Dios quiere que tenga la seguridad en tu vida de que eres una hija y un hijo de Dios, que es muy, muy importante. Y la gente que está batallando y en tiempos difíciles también. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez tú te creaste en un hogar donde un hogar muy disfuncional o un hogar funcional. No sé qué tipo de hogar tú te creaste, pero muchas veces eso lo traemos es intrínsecamente está formado dentro de nosotros y muchas veces tú piensas tal vez el ser mamá como lo fue tu mamá o el ser o, o actuar de determinadas formas como actúan
o cómo actuaron nuestros familiares, ¿no? Yo vengo de un hogar de siete, somos siete hermanos, cuatro hombres y somos tres mujeres. Éramos un ejército. Yo le digo, mamá, ¿cómo le hacías con tantos niños? No, yo con dos dije, no, hombre, ya con esas dos tuve. Pero eran otros tiempos, yo lo entiendo, pero muchas veces traemos cosas en nuestras vidas arraigadas que tenemos que permitir que el Espíritu Santo las saque de nuestras vidas para que seamos transformadas y podamos ser efectivas en la obra del ministerio. Dios no nos pide perfección, el único perfecto es y el único santo es Él. La Biblia dice, cuando alguien dice que no tiene pecado, ya es un mentiroso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues todos vamos a fallar, pero no quiere decir que no estamos buscando la santidad ni agradar a Dios en lo que hagamos. Dios quiere seguirnos cambiando y transformando. Y el día que estemos ya listos, ese día Dios nos llama, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, al hermano Wayne Myers, ¿no? Que acaba de partir con el Señor a los 102 años. Y le decíamos, toda la gente le decía, hermanito, usted me quiere mandar al cielo rápido, no me envíen tan rápido que todavía no me quiero ir. O sea, 102 años es un montón de años. Pero él marcó y creó, no nada más en México, sino en muchas naciones, un impacto tremendo. ¿Sabes por qué? Porque su slogan o su dicho era, vive para dar y vive para servir. Y así vivió él. Vivía por fe, vivía para dar. Me estaba diciendo mi esposo que eh, él vivía mucho dando ofrendas por fe, ¿no? Entonces dice que dio una cantidad, prometió al Señor darle una cantidad estratosférica, no sé en qué país o qué hizo, pero dice que llegó el día y siempre Dios le proveía de alguna forma u otra, pero no tenía para esa promesa. Y de pronto al día siguiente se despertó y ya le había ido a vender el refrigerador de su casa. Y cuando se levantó Martita, digo, ¿y el refrigerador? No, pues ya lo tuve que vender porque tenía que cumplir con esta promesa de Dios. O sea, obviamente hubo una renovación en su forma de pensar y de vivir, que es un reto para nosotros que amamos a Dios, ¿no? El decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a vivir para honrarte, ayúdame a vivir para servirte, ayúdame a vivir para ser efectivo en la obra de ministerio que tú nos llamas a hacer. Ahora, el Padre también nos advierte de los peligros, ¿no? Hay veces que uno dice, no, yo voy a hacer que quién sabe qué, y Dios te puede decir, ey, espérate, ahorita te voy a frenar en esto porque no es el tiempo correcto, no es el momento correcto. Tal vez saliste tarde ese día, se te descompuso el carro, se te descompuso todo, el perro se le rompió la pata, qué sé yo, saliste bien enojada ese día porque tenías una cita muy importante y resulta que media hora antes, 20 minutos antes, hubo un accidente terrible que toda la gente que estaba ahí se murió y tal vez tú eras la persona que iba a estar ahí en ese momento. Y Dios te libró porque te frenó a hacer cosas que a veces no entendemos. A veces los planes de Dios no los entendemos porque Dios ve mucho más allá que nosotras. Y lo que sí nos dice es, aún en las condiciones donde estamos, las situaciones que estemos viviendo, aprender pues, a tener gratitud. Yo creo que el ser agradecidas con Dios nos va a librar de cometer muchos errores, eh, y Dios yo creo que se goza con nosotras cuando en medio de las circunstancias, como decía Becky, tal vez muy difíciles, tal vez de soledad, tal vez de aislamiento, tal vez de pruebas físicas, tal vez de pruebas económicas, lo que tú quieras, tal vez deseos no cumplidos, Dios los utiliza para decirte, ¿sabes qué? Mi prioridad es la salvación de tu vida, tu casa y, y tus hijos. Tus oraciones siempre van a pegar tremendamente. Me impactó mucho que me estaba diciendo mi esposo ayer que hubo una persona que nos conoció cuando tenía 12 años de edad y dejó de ir a la iglesia porque sus papás lo dejaron de llevar, ¿no? O de congregarse o de estar en un grupo de vida o en un grupo donde recibes la palabra, lo que sea. Y se apartó y nunca más supo y apenas regresó, pero ya casado con sus hijos y la palabra de Dios nunca regresa vacía, tiene un poder tremendo, pero la oración es clave y el decirle, Señor, permíteme seguir siendo transformado para que la gente cuando me vea, familiares, puedan ver que realmente ha habido un cambio genuino en mi vida, no nada más de, de palabra, ¿no? Pero en verdad. Y eso lo vemos primeramente en la casa. O sea, ahí es tu prueba inicial. Si estás casada con tu esposo, si no, porque tiene que ser Dios, después es tu matrimonio, si estás casada, después son tus hijos.
trabajo y todo lo demás. Cuando invertimos nuestras prioridades es cuando empezamos a tropezar y a tener problemas, porque, no, 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 tú vete para allá, que yo aquí estoy, ¿no? Pero todo tiene un orden y si nos manejamos bajo los principios de Dios, vamos a tener un gran éxito en nuestras vidas ministeriales que queremos terminar bien, amadas. Queremos terminar bien. No queremos empezar bien y después de muchos años, ¿y qué pasó con esta persona? ¿Quién sabe? Se fue al mundial. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Porque nos descuidamos, porque no le damos prioridad al Señor, que es lo más importante. Ahora, el Padre obviamente nos consuela como hijos, porque todas tenemos pruebas, todas tenemos luchas, todas tenemos retos, y aún en el ministerio más, porque estamos partiendo las aguas para mucha gente. Cuando tú te pones a compartir, sea en una casa, sea en un grupo, sea aquí, sea, estamos partiendo aguas para mucha gente, y el enemigo no está tan contento que lo hagas. Sea aunque sea un grupo chiquito o algo de mayor influencia, obviamente no está contento porque él pelea las almas para él, pero nosotros peleamos por las almas y Dios pelea por esas almas para él, obviamente, porque él es el victorioso. Entonces, él sí quiere traer consolación para nuestras vidas. Cuando hemos vivido cosas muy difíciles, Dios quiere traer que tú entiendas que él, como tú como su hija, él te consuela. Él, puedes venir a él cuantas veces tú quieras y decirle, Señor, no entiendo todo lo que ha pasado, no entiendo todas las cosas, pero lo que sí te puedo decir es que, Señor, yo te amo, ¿no? Y creo que el final va a ser más glorioso que al principio. Mi esposo y yo sí estamos en referencia al cuerpo de Cristo, decir qué importante es no tanto cómo empezamos, sino cómo terminamos. Acuérdate de eso, tú quieres terminar bien tu carrera, sea con tu familia, sea con las internas, sea en cualquier tipo, si ya saliste de ahí, pues, ¿a qué esfera de influencia tú puedes tener? Sea lo que sea que que podamos decir, Señor, el día que tú me llames, que tú me puedas decir, bien hecho, sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque pensamos muchas veces que lo que hacemos aquí en la tierra no, pues ya nos graduamos y nos vamos y ya vamos a estar nada más adorando. No, pues es que no vamos a dejar de tener, obviamente, ni una voluntad, porque el alma y el espíritu Dios lo salva. El cuerpo se va a ser diferente, pero nuestro proceso yo creo que nuestro proceso de influencia va a continuar en el cielo, o sea, a diferente dimensión, pero Dios nos va a tener como robots en el cielo. No sé si has pensado en eso. Vamos a tener una voluntad también, pero ahí estamos libres de pecado, porque en el cielo no hay pecado. No hay tristeza, no hay dolor, pero no vamos a dejar de pensar, porque el alma ahí está. Dios no nos hizo robots. Entonces, continuar decirle, Señor, continúa restaurándome para que yo pueda hacer un impacto, no nada más aquí, sino cuando tú me llames, que pueda decir que realmente yo te amo y te sirvo, ¿no? Otro punto importante es que el padre aconseja a sus hijos, nos da consejos. Tú y yo necesitamos consejos. Dice la palabra, en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay gente que nunca pide un consejo de nadie más. Nosotros tenemos arriba de nosotros unos pastores que nos preguntan cómo estamos, nos preguntan cómo va nuestra vida ministerial, vienen una vez al año por lo menos, eh, eh, están al pendiente de nosotros y es bueno. Y tenemos a otros pastores también que estuvieron, que fueron otros líderes de nosotros que constantemente ya son gente mayor, tienen como casi 80 años, pero muy sabios y que hablan a nuestras vidas. Hay gente como generales, como a lo mejor no sé, una Becky, ah, una Chelita, no sé, gente, a lo mejor una Bianca que tiene sabiduría, están mucho más adelante que tú. Y a veces hasta personas arriba de ellos que ellos pueden consultar, oye, ¿qué hago con esto? Que no sé, ¿no? Temas importantes que necesitas la impartición de alguien más, porque no siempre tenemos todas las respuestas. O sí tenemos todas las respuestas, ¿verdad que no? Hay cosas que no, dices, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, no sé. Entonces dice la palabra que en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso es importante el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es enorme y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la polinización de unos y otros para poder avanzar y tener sabiduría, ¿no? Eh, estaba hablando, estaba un testimonio de una persona que era un líder muy fuerte a nivel nacional en otro país, en Canadá, y estaban teniendo muchos problemas con un hijo adolescente.
Y él le decía a su esposa, no, tenemos que tratarlo duro porque tiene que doblarse. Y la esposa le decía, no, tenemos que tratarlo con más compasión y misericordia porque, porque pues, si no, no lo vamos a ganar. Y estaban debatiendo entre los dos, ¿no? ¿Qué hacemos? No sé qué. Entonces, un día se pusieron a orar, Señor, ¿qué hacemos? Resulta que llegó un chico, más o menos de la edad de su hijo, y entonces estaba caminando este joven con Dios, y esta persona, líder, le dijo, oye, fíjate que estamos batallando mucho con nuestro hijo, y más o menos es de tu edad, y bueno, pues tú has caminado ya con el Señor varios años, pues su hijo obviamente ya conoció de Jesús, ¿no? ¿Tú qué harías si nosotros fuéramos tus padres? ¿Qué preferirías? ¿Cómo sientes que Dios trabajaría más con tu corazón? ¿Con la vara, por así decir, o con misericordia? Era un caso muy difícil porque este chico había estado en muchos problemas. Eh, y entonces este joven le dijo, pues mira, yo creo que a mí me hubiera ayudado más si mi papá me hubiera corregido cuando me corregía un poquito menos de disciplina. eh, y a lo mejor con más misericordia. Y él sintió así clarito que era la voz de Dios, le dijo, eso es lo que quiero que hagas, que sí pongas lineamientos para protegerlo, pero tienes que actuar en misericordia. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos que entender que Dios el Padre nos quiere guiar, nos quiere proveer, a veces nos disciplina también, nos quiere enseñar, nos quiere motivar, nos quiere perdonar, nos quiere ayudar. eh, y necesitamos ese consejo de parte de Dios. Y a veces es importante que le digamos, Señor, ¿sabes qué? Cada día, cuando tú te despiertes, dame un corazón noble, dame un corazón enseñable. Si hay algo que estoy haciendo que no te agrada, arráncalo de mí y permíteme ser noble de corazón. Porque muchas veces, como decía Becky, ¿no? Podemos ser muchas veces tercas. Yo sé que aquí nadie somos tercas, que todos somos bien suaves, que ninguna de nosotras nunca decimos yo no tengo la razón, o sea, ¿verdad? Pero por si hay alguien que dice, no, sí, yo necesito, porque yo necesito, dices, Señor, pues haz los cambios que tengas que hacer porque todavía hay mucho trabajo. Aunque soy una influencia de bendición para otras personas, todavía hay trabajo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para realmente continuar ser renovados y transformados y que la gente que nos conozca diga, wow, esta sí que cambió. Era bien brava y ahora es bien noble. Era bien gritona y ahora nunca le he oído la voz que se levanta. Era bien chismosa y ahora cuando viene una chismosa le para el chisme de volada. Era súper mentirosa y ahora aunque le cueste dice verdad. Eso es lo que la gente necesita ver en nosotras. Porque cuando la gente ve eso dice, ay, jole, entonces se han cambiado. Eso del evangelio es de verdad. No es nada más bla, 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 ¿no? La ilustración que ponía mi esposo una vez es como cuando tú vas al cine, ¿no? Te sientas en el cine. Ahora ya la gente ni va al cine, ¿verdad? Ahora todo el mundo es con Netflix, tienes todo ahí. Pero vamos a suponer que tú vas al cine, entras, te sientas, te sales y ya, pues, viste una película y se acabó. Pero en el Evangelio muchas veces la gente escuchamos y salimos y vivimos exactamente igual. O a veces hay gente que tú las compartes y dices, híjole, tengo 15 años compartiéndolo y de plano no veo cambio, pero para nada. ¿Sabes por qué es? Porque realmente el corazón no está tierno para decir, Señor, yo quiero un cambio. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero si tú y yo, como líderes, siervos, como siervos líderes, podemos decir, sabes que si continúas esa obra en mí, Señor, y la gente lo puede ver, creo que he avanzado para que más gente y mi familia puedan ser salva, ¿no? Que tus hijos te digan, wow, yo sé que tu matrimonio no es perfecto, porque no hay ningún matrimonio perfecto, pero me gustaría cuando esté casada tener un matrimonio como el tuyo. ¿Puedes decir eso? O dices, no, hombre, mejor que ni se acerque, porque se van a ver pleitos y sombrerazos. O sea, y eso es lo que en el hogar empieza, que digan, realmente hay un cambio en mi vida para que Él pueda ser tu vida, para que Jesús y el Padre puedan ser realmente nuestra vida, ¿no? Eh, la vida Zoe es la vida de Dios, es la cual dice en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, o sea, la vida Zoe, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, el propósito de Dios en nuestras vidas es que le conozcamos más y más, y que tengamos una
intimidad con Él, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de intercesión, que nos conectamos en diferentes formas a grupos de oraciones, a lo que están haciendo Bianca y todo este equipo, Conchita, todos ustedes, el liderazgo de esta red, ¿no? Eh, eh, Interceder con los grupos. Nosotros también tenemos oración a las 6 de la mañana, pero cada uno en las áreas de función que Dios nos ha dado de poder impactar, de poder ser mujeres de oración, porque ahí empieza el cambio. Si tus hijos te ven orando, eventualmente un día van a orar. Tal vez ya algunos de ustedes tienen hijos ya grandes que crecieron, pero eh, tu oración jamás nunca va a dejar de ser efectiva. Acuérdate que la Biblia dice en Juan 6:63, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios en nuestra mente, pero cae al corazón y en nuestro espíritu realmente renovado, nuestro espíritu es noble de decir, sí, entiendo lo que Dios me está diciendo, quiero hacer un lado mi pensamiento antiguo, quiero hacer lado mis tradiciones antiguas, quiero hacer a un lado mis opiniones personales, quiero hacer un lado mi agenda personal, quiero hacer un lado todo lo que bloquea lo que Dios quiere hacer en mi vida, entonces lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando somos obedientes hay bendición. Ahora, en esta generación que estamos viviendo, yo estoy consciente de que los millennials y los Gen Zs han escuchado un evangelio muchas veces, un evangelio le llamamos acá en Dallas o en Estados Unidos light. O sea, yo soy salvo por gracia y Dios es puro amor y puedo vivir como un demonio, pero voy a ser salvo. No, no, porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que balancear las dos, tenemos que decir a estas generaciones, ¿sabes qué? Dios, claro que es amor y claro que Dios nos ama y nos restaura, pero tú no puedes vivir una vida desenfrenada haciendo lo que se te dé la gana y pensar que todo está bien, porque al fin y al cabo Dios es gracia. No, es decir, sabes que sí, Dios nos ama, pero Dios no puede contradecirse a sí mismo. Él es amor, pero Él es justicia. Él es, Él es amor, pero Él es verdad, ¿no? Es como en un caso que decían de una persona que estaba, una joven que estaba yendo de una ciudad a otra porque iba a estudiar para hacerse enfermera y llegó a esa otra ciudad en lo que se iba a preparar. Y una noche caminando, porque acaba de llegar, no tenía carro, entonces se fue caminando y habían cuatro jóvenes que la agarraron, la violaron y la mataron, así literal, le metieron 50 con un, no era martillo, un ¿cómo se dice? Screwdriver, que desatornilla, ¿cómo se dice? Bueno, como se dice esa palabra, desatornillador, no sé, se está olvidando el español. Y le metieron 50 puñaladas y la chica murió. Y es un caso real en Canadá. Dicen que los padres de estos jóvenes sabían qué había pasado, pero no tenían evidencia para culparlos. Y pasaron y entonces les dijeron, los papás dijeron, si decimos la verdad, los van a meter muchísimos años a la cárcel. Y no lo vamos a hacer porque amamos a nuestros hijos. Y pasaron 16 años hasta que este caso se vino a flote y lo pudieron solucionar. Ahora, si tú y yo lo vemos a la luz así como lo vemos, dirías, wow, pues se trata de mis hijos, ¿no? O sea, pero si tú ves a un juez justo o un sistema justo, tú dirías, o que fuera tu hija la que hubieran violado, hubieras dicho, pues, que la justicia opere, ¿no? Porque o sea, es incorrecto. Dios es un Dios justo y Él no puede contradecirse entre la misericordia que nos da y la justicia de Dios. Entonces ahí tenemos que entender que nosotras como amadas, ya sabes que estés dentro de un reclusorio, hayas estado o estés fuera, tenemos que enseñar a la gente que hay principios que Dios no puede violar. Y cuando desobedecemos, hay consecuencias. Muchas veces vivimos las consecuencias de la desobediencia ahora, tal vez años después, pero Dios nos está liberando y sanando y restaurando. Pero la gente tiene que saber que les amamos y que les vamos a ministrar con compasión y misericordia, pero que también tienen que aprender a tomar dominio propio para tomar decisiones sabias y correctas. Entonces, y empieza también con nosotras, ¿no? El ser mujeres que digas, ok, Señor, gracias porque tú anhelas bendecirme, tú anhelas sanarme, tú anhelas
fortalecerme, tú anhelas darme tu vida, tú anhelas darme la paz y quiero discernir lo que tú estás diciendo en mi vida, en mi sentir para ser de bendición a toda persona que nos rodea, ¿no? Y como padres también, o sea, muchas veces yo veo que algunos de ustedes tal vez tienen hijos, no sé, tal vez adolescentes, tal vez, o ya joven, adultos, no sé. Yo tengo la menor que se acaba de casar en septiembre y tienen ya pues ya su propia vida, ¿no? Pero a la medida que pudimos como padres instruirles en los caminos de Dios y después ya es orar y seguir orando y confiarles su futuro al Señor. Y los que conocieron del Señor y están desviados, confiar que en el tiempo correcto Dios los traiga, porque es una decisión personal. Pero nunca podemos dejar de orar por ellos, de estar parados en la brecha por ellos y de darles el consejo completo de Dios. Y si les sabes qué, tanto a ellos como a tus familiares, como a la gente que te rodea, como a las cárceles donde vas y ministramos, en cualquier ámbito que Dios nos lleva, dar el consejo completo de Dios, porque de esa forma vamos a crear gente que tiene una doctrina sana y balanceada, y no nada más un lado sí y otro no, sino todo el consejo de Dios para que haya un balance en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que bueno, es lo que tengo para ustedes hoy. Y les amo, creo que como cuerpo de Cristo Dios nos está madurando, nos está a nosotras mismas haciéndonos crecer y avanzar para poder ser siervos líderes más efectivos en la obra del ministerio que Dios nos ha llamado. Amén. ¿Me permiten orar por ustedes? Padre, gracias por la vida de cada persona que está conectada este día. Yo sé que tú tienes un llamado sobre cada mujer que está hoy conectada. Cualquier tipo de influencia que tengamos, sea en el hogar, sea en un grupo chiquito, sea en una casa, sea cualquier nivel de influencia que tú nos tengas. Gracias porque tú eres el soberano, aquel que nos levanta, aquel que nos ministra, aquel que quieres revelarte a nuestro espíritu, que tú eres un Dios eterno, que tu revelación cae a nuestro espíritu para que nuestra alma sea transformada, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, de conducirnos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y avanzando en tu reino. Y Padre, más que nada, que ninguna de nosotras perezcamos, que al final de la carrera, cuando tú nos llames, nos puedas decir, bien hecho, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Padre, queremos un día escuchar esas palabras, sabemos que la carrera que estamos corriendo puede ser a veces intensa, puede ser a veces injusta, puede ser a veces cosas que no entendemos, tal vez respuestas que no vienen como quisiéramos, pero tú eres el soberano y tú ves todo el panorama. Por eso te damos gracias que aún en medio de pruebas o de situaciones eh, tal vez que no esperábamos, tú sigues siendo Señor y tú sigues siendo el soberano y tú tienes la victoria y tú tienes, nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y te damos toda la gloria por lo que tú haces y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén.